Buen día a todos, mi nombre es Melanie Moreno Pérez y les hablaré un poco de biomarcadores inflamatorios en pacientes con COVID-19. ¿Qué es el COVID? El COVID es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus recién descubierto, que se le ha identificado como síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2. De hecho, el 11 de marzo del 2020, la OMS declaró la pandemia a nivel mundial, y en México se han localizado alrededor de 2.154.033 casos positivos y alrededor de 190.000 defunciones. Inflamación. Como respuesta a una serie de estímulos, tanto infecciosos como inflamatorios, los macrófagos, células que componen la respuesta inmune, y en menor medida los linfocitos, liberan citocinas a la circulación. Las citocinas son un grupo variado de péptidos y proteínas que participan en numerosas tareas, entre las que se encuentra ejercer como moléculas mensajeras del sistema inmunitario. Algunas citocinas, como la interleucina 1 beta, actúan como pirógenos endógenos en una cascada de señalización que induce la producción periférica. En este recuadro podemos ver algunas de las proteínas principales de fase aguda, de las cuales hablaremos como biomarcadores. Estas mismas actúan para limitar el daño tisular mediante la inhibición de proteasas por células inflamatorias. Proteína C reactiva o CRP por sus iniciales. ¿Qué es la proteína C reactiva? La proteína C reactiva es una proteína de origen hepático, de fase aguda y también indicador de inflamación. Esta proteína pertenece a una familia de proteínas pentaméricas llamadas pentatrixinas, que se unen a ligandos en una reacción dependiente de calcio. Las citocinas producidas como respuesta a la inflamación y otras lesiones, así como la infección propagada, también inducen respuestas generalizadas. El aumento en esta proteína reactiva activa a los monocitos e induce una mayor producción de citocinas, como lo podemos ver en este diagrama. Además, esta proteína es una opsonina. ¿Por qué se le denomina opsonina? Porque marca a los microbios con componentes de superficie reconocidos por proteína C reactiva, y estos son unidos por estas moléculas opsonizantes, lo cual los marca para fagocitosis por neutrófilos y macrófagos. Ferritina sérica. ¿Qué es la ferritina sérica? Esta es una de las principales proteínas de la respuesta de fase aguda y también es una proteína almacenadora de hierro. El hierro libre es muy tóxico para las células, por lo que en su interior la apoferritina se une al hierro ferroso libre y lo almacena en estado férrico en forma de ferritina o hemosiderina. Como podemos ver en este diagrama, en el varón adulto ronda alrededor de 100 microgramos por litro, es decir, alrededor de 1 gramo, y en la mujer adulta su concentración ronda alrededor de los 30 microgramos por litro, es decir, es una reserva de hierro menor o casi de 300 miligramos en comparación con la del varón adulto. Este además es un reactivo de fase aguda y ante inflamación aguda o crónica podría aumentar varias veces por encima de su concentración basal, aunque es muy frecuente que esta concentración de ferritina se incremente 3 veces más por encima de los valores basales en presencia de inflamación. Procalcitonina o PCT. ¿Qué es la procalcitonina? Es otra de las principales proteínas de fase aguda producida en las células C de la tiroides. Su concentración aumenta cuando hay una respuesta inflamatoria, sobre todo contra patógenos bacterianos, ya que las endotoxinas bacterianas, incluyendo también virales, y las citocinas proinflamatorias, como interleucina 2, factor de necrosis tumoral, son fuertes estimulantes para la producción y liberación al plasma de esta proteína. También juega un papel importante en la distinción de la infección bacteriana y viral en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.
Esta proteína se eleva a las 2 o 3 horas tras un estímulo infeccioso, alcanzando su pico máximo entre las 6 y 12 horas. Ahora hablemos de las citocinas y quimiosinas. Pero antes que nada, ¿qué son estas moléculas? Las citocinas son moléculas que comunican células inmunitarias entre sí. Y las quimiosinas, o también llamadas citocinas quimiotácticas, son agentes que inducen a las células para que se muevan hacia concentraciones más altas del agente. Empecemos con la interleucina 1 beta. Esta es una citocina que compone la respuesta inmune innata y es componente de la familia de la interleucina 1, que típicamente son secretadas en etapas muy tempranas de la respuesta inmunitaria y por lo general pues son proinflamatorias. ¿Qué significa esto? Que inducen un incremento de la permeabilidad capilar en el sitio de secreción de la citocina, junto con la amplificación de la magnitud de la migración de leucocitos hacia los tejidos infectados. La secreción de esta interleucina es estimulada por reconocimiento de antígenos virales, parasitarios o bacterianos, por receptores inmunitarios innatos. Es secretada, como podemos ver en la tabla, por algunas células que componen nuestro sistema inmune. Algunos de sus blancos son. Ahora hablemos de la interleucina 2R, es decir, su receptor. Esta es una citocina que compone la respuesta inmune adaptativa. Es secretada por células T y algunos de sus blancos y efectos son. Ahora hablemos de la interleucina 6. Esta interleucina es una citocina que conforma la respuesta inmune innata y es secretada por otras tantas células como podemos observar. Algunos de sus blancos y efectos son. Ahora hablemos de la interleucina 8. Esta es una quimiosina o citocina quimiotáctica, como lo acabamos de comentar, del tipo CXC, que participa principalmente en procesos inflamatorios. Ahora la interleucina 10. Esta es una citocina también que compone la respuesta inmune. Es secretada por otros tantos de células y algunos de sus blancos y efectos son. Ahora hablemos de la alteración de estos biomarcadores en pacientes con COVID-19. Hablando del factor de necrosis tumoral alfa o NF-alfa, esta es una citocina que compone la respuesta inmune innata y algunos de sus blancos y efectos son. Ahora hablemos de la alteración de estos biomarcadores en pacientes con COVID-19. Bien, varios organismos oficiales como son los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, la OMS o el Colegio Real de Pediatría del Reino Unido han intentado definir las características de las alteraciones que se producen en estos biomarcadores inflamatorios en pacientes con COVID-19 grave, pero no se ha llegado aún a un consenso en cuanto a la definición de caso y manejo clínico. A pesar de esto, aún no está clara la relación etiológica en la mayoría de los pacientes que presentan serologías positivas y aumento de estos biomarcadores proinflamatorios. Entonces, esto sugiere una disregulación inmunitaria desencadenada por SARS-CoV-2 más que un efecto patogénico directo. Se han implicado varios biomarcadores inflamatorios en el COVID-19 grave, y esto sugiere un perfil inmunoquímico compatible con la denominada tormenta de citocinas. La elevación de citocinas proinflamatorias, particularmente interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, que los podemos ver en este diagrama, se ha observado en pacientes con enfermedad grave y también se ha encontrado que se asocia significativamente con la mortalidad. Estas citocinas proinflamatorias, entonces, parecen ser no solo biomarcadores, sino también factores causantes de la progresión y mortalidad de COVID-19. Los biomarcadores bioquímicos sustitutos de inflamación como la ferritina, la proteína C reactiva, como lo hemos estado mencionando, se han relacionado con el COVID-19 grave y pueden ser útiles en evaluar la gravedad de la enfermedad. También se han mostrado niveles más altos de procalcitonina en el COVID-19 grave y pues esto sugiere la aparición de una confección bacteriana o una superinfección en pacientes críticos. En general, estos datos confirman que los casos graves de COVID-19 se caracterizan por una respuesta proinflamatoria masiva o una tormenta de citocinas que se estima que progresa a daño y fallo de múltiples órganos en los casos graves. La monitorización bioquímica de los pacientes con COVID-19 implicará entonces la evaluación del perfil inflamatorio
así como reconocimiento temprano de algunas lesiones como lesión cardíaca, renal, incluso hepática, mediante pruebas de laboratorio de rutina. Algunos de estos parámetros demostraron ser muy buenos predictores de severidad, por lo que se recomienda contar con estos análitos en el laboratorio de urgencias. Ahora bien, es conocido que las infecciones virales inducen una respuesta inflamatoria sistémica acompañada de una tormenta de citocinas que provoca una alteración del balance entre los mecanismos tanto pro como anticoagulantes. Entonces, tras la exposición a patógenos como toxinas virales, toxinas microbianas, las células endoteliales adquieren un fenotipo proapoptótico, proinflamatorio y protrombótico. Entonces, comparemos algunos de los resultados obtenidos en diferentes estudios en relación a COVID-19. En el caso de la ferritina sérica, se ha observado que un subgrupo de pacientes con COVID-19 podría desarrollar síndrome de tormenta de citocinas. Entonces, según estudios recientes, se hallaron valores de ferritina con una media de 1.297 aproximadamente nanogramos por mililitro en pacientes no sobrevivientes, frente a pacientes sobrevivientes con una concentración media de 614 nanogramos por mililitro, que es muy clara la diferencia. En cambio, otros autores obtuvieron valores de 800.4 nanogramos por mililitro en pacientes severos versus 523.7 nanogramos por mililitro en pacientes no severos. También 1.43 nanogramos por mililitro en no sobrevivientes versus 503.2 gramos por mililitro en pacientes sobrevivientes. Ahora, hablando de la proteína C reactiva, que ya hemos mencionado que es un marcador bioquímico de inflamación, se han hallado medias de 57.9 miligramos por litro en pacientes severos versus 33.2 miligramos por litro en pacientes no severos. Ahora, en relación a las citocinas, se pudo observar elevación de interleucina 1 principalmente en su forma soluble, como lo hemos estado mencionando, la interleucina 1 beta, y también en la interleucina 6. Esta elevación ha sido observada en el síndrome inflamatorio multisistémico y en otros contextos de disregulación inmunitaria, pues que se vinculan a pacientes con SARS-CoV-2 de manera grave.